1. Hubo un berrinche durante la grabación y Ringo abandonó el grupo 2 semanas. Ringo se despeja en Ámsterdam donde un periodista lo intercepta. «Estamos con el mejor baterista del mundo», a lo que Ringo responde, «Ni siquiera soy el mejor baterista de los Beatles». 2. Muchas de las canciones del álbum blanco fueron compuestas unos meses antes en la India, con drogas alternativas. Nos sentábamos en la montaña a comer comida vegetariana mala y así iban saliendo las canciones. Lennon. Newsletters. Clarín 3. El álbum blanco es el disco con más cantidad de canciones de Lennon. Pensando en un simple, Revolution 1 se grabó con John cantando acostado en el piso. 4. El primer tema del disco, Back in the Urs, fue compuesta en Rishikesh, India, durante un curso de meditación donde a Paul se le hacía difícil concentrarse. La batería que escuchamos la tocan, alternativamente, Paul, George y John. Al regreso de la India, los Beatles, en 1968. Paul, John, Ringo y George. Foto, AP5, Dear Prudence está inspirada en una hermana de Mia Farrow. Mia Farrow también había estado en la India y, según Ringo, el Maharishi no hacía otra cosa que mirarle el culo. 6. George Harrison, lejos de la Beatlemanía, empezaba a usar camisetas de frisa que pronto se pondrían de moda. 7. Obladi Oblada es la canción más odiada por Lennon. No solo del álbum blanco, sino de los Beatles todos. Paul McCartney había escuchado Obladi Oblada de boca del ejecutante de conga nigeriano Jimmy Scott. World Music. 8. En The Continuing Story of Bungalowville, la voz de Yoko Ono aparece en el tema y resulta la primera vez que una mujer canta en el grupo. 9. George se quejó de que los machos alfa del grupo no le prestaban atención al tema y decide llevar a Eric Clapton para hacer un orgásmico e improvisado solo en el emblemático While My Guitar Gently Weeps. 10. Al ser detenido, Charles Manson declara que Revolution 9 lo impulsó a matar. Dijo que detrás de la melodía escuchaba el sonido de una ametralladora y el chapoteo de varios cerdos. 11. En los créditos de Birthday aparece Mal Evans. El cadete de los Beatles figura en el rubro aplausos. 12. Los tres acordes de Don't Pass Me By se iban a llamar Ringo's Tune, la melodía de Ringo. Esta canción supone el debut como compositor de Ringo Starr. La hizo en 1963, pero en ese momento fue rotundamente rechazada por el resto. 13. Helter Skelter es un tema que aparece en medio de un estado de absoluta histeria. Paul comenzó a gritar y nunca dejó de hacerlo. Ringo. 14. Savoy Truffle está inspirada en una caja de chocolates que estaba en la casa materna de George. La letra incluye una buena lectura de la etiqueta. 15. En Good Night no hubo ningún Beatle presente más que Ringo. Buenas noches, duerme abrigado. Los arreglos corrieron por cuenta de George Martin, meritorio quinto Beatle. 16. Paul le dijo a Yoko, saca el maldito trasero de mi amplificador. 17. El verdadero título del llamado álbum blanco es simplemente The Beatles. 18. La influencia de Yoko Ono habría tenido algo que ver con el concepto del disco. Artista ella, adoraba el blanco, es el único color que permite imaginar a los otros. 19. Ringo quiso que su amigo, el actor Peter Sellers, estuviera presente en una grabación y los otros tres no lo dejaron.
20 Pete Best, el primer baterista de la banda, siempre un poco atribulado, pobre, confesó: "El álbum blanco es mi preferido de toda la discografía de la banda". 21 Paul compuso Martha My Dear dedicada a su perra, un ejemplar de pastor inglés. John, que para el mismo disco había escrito Revolution 1, se burlaba a sus espaldas. 22 ¿Por qué no puede venir Peter Sellers si Yoko está en todas las grabaciones? Palabras más o menos, Ringo se quejaba de la novia de Lennon. Yoko se quedaría allí desde el álbum blanco hasta el final. 23. Al final de las grabaciones de Ruidosa la ruidosa Helter Skelter, Ringo dijo: "Tengo ampollas en mis dedos". 24. A John siempre le gustaba mascar chicles y caramelos de la gelatinosa marca Jelly Babies. El cadete de casi 2 metros llamado Mal Evans se ocupaba de que nunca faltaran cajas. 25 El álbum blanco fue grabado un año después de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pasaron de la tapa multitudinaria al cuadrado vacío. Minimalismo a cargo del artista Richard Hamilton. 26. John no se separaba ni un instante de Yoko. Incluso hizo instalar un colchón matrimonial de resorte en el estudio de Abbey Road, ya que él y Yoko habían sufrido un accidente de auto. Ella debía estar mayormente en reposo y Lennon la quería cerca. 27. Harto del clima de tensión interno, el ingeniero de sonido Geoff Emerick, que nos visitó poco antes de morir, dejó la grabación del disco después de las tediosas e interminables sesiones de Obladi Oblada. 28. En I Will, el bajo está hecho con la voz de Paul. Inolvidables, los Beatles. Foto, Gigi Press, AFP 29. Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey fue escrita por Lennon en uno de sus típicos viajes de ácido. En ese tema Paul toca el cencerro. Al parecer, John sale en defensa de Yoko, su monkey. 30 Por esos días, tenían peluquero a domicilio. Leslie Cavendish los visitaba en los míticos estudios de Abbey Road. John era lo que yo llamo la pesadilla de todo peluquero. No dejaba de mover su cabeza. Cuando cada uno eligió llevar el pelo a su manera, entendí que se estaban separando. 31 En esa época se escribían artículos donde se hablaba de la libertad creativa del grupo, libertad que incluía autodiseñarse sus propios looks. Para algunos, los Beatles ayudaron a feminizar la cultura. 32. Julia fue compuesta por Lennon, pero en los créditos siempre debían figurar Lennon-McCartney. 33. Yo le decía, Sexy Sadie. John en referencia al Maharishi. 34 Con Revolution 1 Lennon empieza su compromiso en temas relacionados a lo político y las causas humanitarias. Su momento top fue la encamada por la paz conocida como Bedin. 35 Lennon y Ono usaban zapatillas marca Superga. Luego, en Gibraltar, se casaron combinándolas con traje y vestido muy blanco álbum. 36 En la mayoría de los temas que integran el álbum blanco se impone la primera persona del singular. 37 En total eran 32 canciones, pero finalmente se registraron 30. George Martin quería que fuera un disco único y no doble. Creía que sobraban temas. Pese a levantar la voz como nunca antes, el famoso productor no tuvo apoyo de ningún Beatle.
38. Si Lennon habría impuesto el concepto «blanco» Paul mucho antes que Chiche Hellblum empezaba a usar medias 3/4 de colores chillones. 39. Una guitarra Gibson SG de George Harrison usada por Lennon en el álbum blanco fue subastada por 40. Estando con su amigo Peter Sellers, Ringo compuso Octopus Garden. La canción deberá esperar hasta la salida de Abbey Road. 41. El tema más largo de los Beatles es Revolución N9. 8 minutos 22 segundos. 42. El artista conceptual Rutherford Chance solo colecciona copias de la edición original del álbum blanco. Ya tiene 877,43. Paul, el álbum blanco nos llevó al final de los Beatles. 44. A lo largo de las semanas de grabación, Paul y George tenían un recurrente tema de conversación que consistía en ver quién pondría su amplificador más fuerte. 45. La primera versión de Helter Skelter duraba 27 minutos. El objetivo, claro, fue acortarla. 46. No es el pie de Paul lo que se escucha de fondo marcando el ritmo en Blackbird. Es un metrónomo. 47. Hey Jude pudo haber estado en el álbum blanco, pero quedó en un simple que se grabó antes. 48. Not Guilty, de Harrison, también quedó afuera, pero para siempre. George recién lo grabaría como solista en 1979. 49. El segundo tema más odiado por Lennon, Rocky Raccoon, también de Paul. 50. En el álbum blanco está el único tema de los Beatles sin nombre. No son más de 20 segundos y funcionan como fragmento previo a Revolution 9. Paul canta Can You Take Me Back, homenaje argentino al álbum blanco. La banda argentina Nube 9, que desde 2001 recrea la música de The Beatles, y las de las carreras solistas de John, Paul, George y Ringo, celebrará el viernes 23 de noviembre, a las 21, los 50 años del lanzamiento del álbum blanco, con un show en la Usina del Arte, Cafarena 1, La Boca, con entrada gratuita.